Bueno, en esta mañana vamos a tomar nuestras escrituras en el libro de los Efesios, el capítulo 5. Vamos a seguir con este mensaje al cual hemos titulado Misterio Matrimonial. Este es el mensaje número 13 de esta serie. Yo espero que esté siendo de beneficio para nuestras vidas. Efesios 5, el verso 22, dice la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo os digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero, de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de poder venir a tu casa, de estar de regreso, Señor. Oh Dios, para continuar con estas cosas preciosas de tu palabra, Padre. Yo solamente ruego en esta mañana la inspiración tuya para poder hablar lo que es correcto y callar aquello que es erróneo, Señor. Padre, entendemos que estas cosas son delicadas con las cuales uno no puede jugar. Uno no puede hablar únicamente por el impulso de la carne, Señor, sino por la inspiración del Espíritu. Por ello te pido que en esta mañana tú me ayudes, tú ayudes a la audiencia, Señor, y que esta palabra que ha de ser hablada, Señor, todos podamos recibirla. Padre, pero que no solamente la podamos recibir, sino que la almacenemos, Señor. Padre, porque si quizá llegará el momento en el cual tengamos que ponerla, oh Padre Celestial, en que la necesitemos para alguna situación en nuestra vida, Señor Jesús. Ayúdanos a todos, Señor, y que tu palabra pueda salir con libertad, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. Bueno, ya a partir del día de hoy estaremos entrando concretamente a lo que es el misterio matrimonial. Y en esta, según los temas que yo había notado desde el principio, vamos a hablar acerca del matrimonio. Ahora, aparentemente, pues ya hemos hablado bastante, lo cual no creo que sea lo suficiente. Pero esto que vamos a hablar en esta mañana es para dar ya en sí la entrada al tema que nos ocupa, lo cual es el matrimonio, ¿verdad? Pero primeramente quisiéramos, yo sé que si nos preguntáramos en esta mañana cada uno de nosotros, ¿qué es el matrimonio? Pues cada quien hablaría conforme a su propia experiencia, ¿verdad? Pero bueno, mire, el matrimonio es la unión íntima, personal para vivir toda la vida de un hombre y una mujer con el consentimiento de ambos. O sea, para que haya un matrimonio, cualquier matrimonio natural, se requieren dos personas. Y para que sea un verdadero matrimonio, ambas personas tienen que estar en mutuo acuerdo. Ahora, sabemos que el matrimonio fue instituido en el huerto del Edén como parte del plan original de Dios entre el primer hombre y la primera mujer. No sé si esto se ve muy chillón, si le pusiera poner un poquito más grave a esto. Mire,
Dios así lo instituyó desde el mero principio. Porque ya veíamos tiempo atrás que cuando Dios le formó su esposa a Adán, era para ese propósito, para que fuera su esposa, no para que fuera su novia toda la vida, o aún peor, para que fuera su amante. Dios le hizo a Adán, le hizo a su mujer con un propósito, y es para que fuese su esposa. Y bueno, el matrimonio, aparte de que Adán pudiera tener una compañera, hoy en día el matrimonio, aparte de que el hombre pueda tener una compañera, aparte de que la mujer pueda tener un compañero, la finalidad del matrimonio, así como Dios se le hizo saber a Adán en el principio, fue para procrear. O sea, para la procreación, ¿verdad? ¿Sabe lo que es eso? Reproducirse, fue lo que Dios le dijo en el principio. Ahora, esa es la manera legal permitida por Dios para la procreación humana. Y sabemos que Dios mismo, siendo el ministro, porque cualquier persona que intente casarse tiene que ir ante un ministro para que los une en matrimonio. Nosotros no creemos en unión libre, que solamente el hombre y la mujer se entienden y dicen, bueno, vamos a vivir libres. Porque eso, ¿y sabe usted por qué lo hacen? Porque realmente eso no quieren aceptar el real compromiso de lo que significa el matrimonio. Pero un matrimonio no es una aventura, es un compromiso. Por eso Dios en el principio, Él mismo se encargó de ser aquel que casase a Adán y a Eva. Ya lo vimos hace tiempo, ¿verdad? Y mire, voy a repetirle algo que dijo el mensajero aquí en la unión invisible de la novia. Dice él, el matrimonio es la institución más antigua en el mundo. ¿Ve? Mire, yo a veces he escuchado en el radio, en los noticieros, y yo hasta ahorita todavía tengo en mi mente por qué lo llaman de esa manera, ¿verdad? Cuando están hablando de la prostitución, de las mujeres que se dedican a eso, yo escucho que los comentaristas, y son a varios que yo he escuchado, que dicen que es el oficio más antiguo del mundo. Y cada vez que yo escucho esto, digo, bueno, pues ¿de dónde sacaron eso? ¿Qué es lo más antiguo? Eso no es cierto, es una mentira. Lo más antiguo del mundo es el matrimonio, no la prostitución. ¿Correcto? Porque la prostitución no es otra cosa que un acto legal pervertido. Y para que algo tenga que ser pervertido, tenga que ser falso, tuvo que haber algo original. No fue la prostitución primero fue el matrimonio. Por eso dijo el profeta, el matrimonio es la institución más antigua en el mundo. El matrimonio fue celebrado e instituido. O sea, Dios celebró aquel primer matrimonio con aquella primer pareja, pero no solamente lo celebró como un caso aislado, pero lo instituyó. ¿Qué es instituir? O sea, usted sabe, o lo ordenó en el huerto del Edén. Ahora, esa es la manera lícita y legal que Dios ha planeado, que Dios ha ordenado que una pareja pueda vivir junta. Sabemos que nosotros no creemos en el amor libre. Amor libre es vivir en adulterio, fornicación. Por eso cada pareja que no ha regularizado su matrimonio debe de hacerlo. La primera cosa es que tiene que ir con un juez de paz para que le haga un documento. Usted sabe que de todas maneras cuando la pareja se quiere divorciar no hay documento válido de todas maneras porque ya en su mente han propuesto algo. Pero también el matrimonio implica responsabilidades legales que el hombre y la mujer tienen que asumir. Cuando hay familia, cuando hay bienes de por medio, bueno, eso lo tiene que ver la ley porque para eso fue puesta. ¿Ve? Ahorita no voy a entrar a lo que es el divorcio, eso lo estaremos viendo en su debido tiempo. Pero entonces el matrimonio, hermano, fue algo legal, permitido e instituido por Dios mismo, ¿verdad? Ahora, y si ese fue el plan original en el principio,
sigue siendo el plan original de Dios para todas las edades, incluyendo hoy en día. ¿Ve? Ahora, y Pablo, aquí es donde quiero entrar a la Biblia, el apóstol Pablo, aunque sabemos que él nunca se casó, no porque tuviera algún impedimento legal para hacerlo, pero él, usted sabe, tenía el don de continencia. Para él era mejor servir a Dios de una manera soltera. Él así lo expresó en sus epístolas. Pero, aunque digamos, no tenía la experiencia de ser una persona casada, tenía la revelación, el entendimiento, la sabiduría para saber cómo aconsejar correctamente. Mire, y aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, él dice algo con lo cual yo quiero comenzar en esta mañana. Hebreos 3, el versículo 4. ¿Lo tiene? Hebreos 13, 4. El apóstol Pablo dice: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Yo quise consultar otra versión de la Biblia, no para que me dijera algo diferente, pero para que me dijera algo más claro. ¿A qué se refiere la Escritura cuando el apóstol Pablo dijo que honroso, o sea, es digno de honra en todos el matrimonio? Entonces, algo que no es matrimonio es deshonroso. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Otra versión de la Biblia dice: todos deben de tener en alta estima el matrimonio. Lo cual yo creo que cualquier hombre, cualquier mujer, ese es su propósito, tener en alta estima el matrimonio, ¿verdad? Y dice: y debe conservarse pura la relación conyugal. Cuando el apóstol Pablo dice y el hecho sin mancilla, es que debe de conservarse pura la relación conyugal. Mire, voy a leerle aquí unos 3 extractos del mensajero. En el mensaje, el pacto de Dios con Abraham y su simiente, dijo el mensajero: la vida de casados es de Dios. La vida de casados es de Dios. La Biblia dice que la vida de casados es de Dios. El hecho es sin mancilla. Pero la prostitución e ilegalidad, eso está pervertido. Entonces la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, ¿verdad? Eso fue una degradación de lo que fue al principio. ¿Ve? En el mensaje reporte del viaje a la India dice él: quiero llamar su atención sobre un punto. Discúlpenme, hermanas, ustedes hombres casados, es legal y es justo. Ustedes tienen una esposa con la que se han casado, y eso es del procedimiento legal de los derechos humanos. Ustedes pueden vivir con su esposa, hacerle el amor, y ella es su esposa. Y eso es tan legal, y la Biblia dice el hecho sin mancilla. Fíjese, pero la prostituta o la mujer injusta puede ser exactamente la misma cosa que era su esposa, pero salir con ella es pervertir eso. La justicia en la injusticia, ¿entienden a lo que me refiero? O sea, el hombre y la mujer que están casados, bueno, han sido casados para amarse, para procreación y todo lo demás, ¿verdad? Pero lo que el profeta nos está diciendo aquí, que cuando el hombre puede tomar a otra mujer, o toma a otra mujer que no es su esposa, él habla de una prostituta dice
puede ser exactamente la misma cosa que era con su esposa, pero salir con ella es pervertir eso, la justicia y la injusticia. ¿Ve? Mire, más claro, en un mensaje que él tituló "Estad ciertos de Dios", lo predicó en el 8 de julio del 59, dice él: ustedes, hombres casados, ustedes viven con su esposa como una esposa, es el lecho sin mancilla. Con esto que hemos escuchado, creo que podemos entender lo que es el lecho sin mancilla, ¿verdad? Dice, es el lecho sin mancilla. Pero otra mujer podría hacer el mismo acto, y ustedes se irán al infierno por hacerlo. Es el mismo acto, pero pervertido. Creo que no sé si capten esto. O sea, es lícito que un matrimonio, que su esposo y su esposa, bueno, vivan juntos, porque para eso fueron casados. Pero si un hombre toma a una mujer que no es su esposa, quizá haga el mismo acto, pero, dijo el profeta, pero otra mujer podría hacer el mismo acto y ustedes se irán al infierno por eso. Es el mismo acto, pero pervertido. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque uno es un acto legal permitido por Dios dentro del matrimonio, y el otro, aunque sea el mismo acto para estar fuera del matrimonio, es ilegal, y Dios lo ha condenado. ¿Me explico hasta ahí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí lo entienden? ¿Entienden? Por eso ahora podemos ver lo que dijo el apóstol Pablo: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahora, también Pablo, yo creo que de todos los apóstoles, aunque nosotros sabemos que Pedro estaba casado, quizá los demás estaban casados, aún Pedro, cuando les habla a los corintios, Pablo, mejor dicho, les dijo: yo tengo el derecho, así como los demás apóstoles, de traer conmigo una esposa cristiana. Él tenía el pleno derecho. ¿Quién podía evitar que Pablo contrajese matrimonio y se casara? Pero dijo el profeta, Pablo quería hacer un sacrificio más para Dios. Ahora, por eso, mire, Pablo fue quien más habló respecto al matrimonio. Y él recomienda, ahora vamos a hablar de las mujeres, ¿verdad? Él recomienda que las mujeres se casen. Mire, vamos a ir a Primera de Timoteo 5:14. Primera de Timoteo 5:14. Dice: quiero pues que las que son jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Pero quiero que note, quiero pues que las que son jóvenes se casen. Ahora mire, aquí hay una parte que el profeta habla en la historia de su vida. Esto lo predicó el 15 de abril de 1951. Quiero que note, esto es muy importante. Dice, papá tenía 18 años, mamá tenía 15 cuando nací, tan solo niños, y nosotros éramos niños junto con ellos, nos hicimos mayores junto con ellos. Yo creo que esa es una cosa buena, lo creo. Y fíjese lo que dice. Mi niña, cuando ella llegue a cualquier edad y encuentre a un buen joven cristiano con el que ella quiera casarse, yo preferiría que ella se casara y sentara cabeza, fuera una dama, que el que estuviera allá en algunas de estas tabernas andando por ahí y lo que se llama pasándosela bien. Así es. La Biblia dice, dejen que sus hijas se casen jóvenes. Ahora, aquí hay algo que parece que está invertida la cosa, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dijo, quiero pues que las que son jóvenes se casen. Pero el profeta dice, dejen que sus hijas se casen jóvenes. Y luego fíjese lo que él dice, ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás.
Dice, y no me estoy refiriendo a que los niños pequeños se casen ahora, pero permitan que su padre y su madre, ellos saben, ellos son cristianos, ellos pueden instruirles. Ahora, en el versículo 15 de 1 Timoteo 5, aquí el apóstol Pablo agrega algo que de acuerdo a lo que estamos escuchando del mensajero podemos verlo con más luz. Mire, el contexto es que Pablo quería que las que son jóvenes se casen, que críen hijos y que gobiernen la casa. Y luego en el verso 15 dice, porque ya algunas, ¿de quién? De estas mujeres seguramente, ¿verdad? De las mujeres, porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. Ahora, aquí en lo que acabamos de leer del mensaje, el mensajero nos interpreta esta parte de 1 Timoteo 5:15. Mire, a esto se refiere a cuando en los padres hay una negación rotunda a que su hija se case. Ahora, desde luego que todo tiene un centro, por eso es que dijo el profeta que los padres deben de aconsejar a sus hijos, ¿verdad? Y ahora, aquí dice, ¿cómo una jovencita, como dijo Pablo, puede ir en pos de Satanás? La primera cosa es que él dijo, ya han vuelto atrás. O sea, volver atrás es recaer. ¿Ve? Nosotros no estamos supuestos a volver atrás. Jesús dijo que aún aquel que toma el arado y vuelve hacia atrás no es digno, y mira hacia atrás no es digno de arar. Nosotros estamos supuestos a caminar hacia adelante. Pero entonces, cuando el apóstol Pablo habla de estas cosas, recuerde que se está hablando específicamente de las mujeres aquí, ¿verdad? ¿Cómo una jovencita puede volver atrás? Pero no solamente volver atrás, pero la Biblia dice ir en pos. La palabra ir en pos quiere decir seguir, ir detrás de. ¿Cómo una jovencita puede seguir, ir detrás de Satanás? Ahora, Satanás es un espíritu, ¿correcto? Él es un espíritu. Entonces, ella sigue a ese espíritu, a ese pensamiento, a esa idea incorrecta que recibe en la mente a través de Satanás. Y le dice, bueno, quizá dentro de la iglesia no encuentras, y usted sabe, el profeta, el diablo siempre va a marcar las cosas más de los jóvenes. No, ahí no hay cristianos. Todos son esto y aquello y lo otro y lo otro y lo otro. Porque ahora ese es el enemigo que viene a la mente de la jovencita y le dice, ¿por qué no buscas a alguien de afuera? Y ahí no batallas tanto. Usted sabe que no se batalla, ¿verdad? Bueno, no se batalla para engancharse, pero después para el resto de la vida, ahí es donde está el problema. ¿Por qué no buscas a alguien de afuera? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Escucha a ese pensamiento. ¿Y qué es lo que hace? En vez de seguir el sano consejo de la palabra, que este es el consejo de Dios. El apóstol Pablo dijo, porque yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, o sea, la palabra. En vez de atender al consejo de la palabra, en vez de atender al consejo de sus padres, si es que lo tiene, porque no crea usted que todos los padres aconsejan correctamente a sus hijos. ¿Qué es lo que hace la jovencita? Entonces, ella sigue a ese espíritu, a ese pensamiento, a esa idea incorrecta, que al final la va a llevar a su propia destrucción de su vida y a su propio mal. ¿Correcto? Por eso, mire, aquí mismo el apóstol Pablo en 1 Corintios 7,
él también instruye en cuanto a las doncellas, ¿verdad? Primera de Corintios 7, en el verso 25. Vamos a leer del verso 25. Mire, los versículos anteriores no los voy a tomar en este momento porque esto lo vamos a tomar después. Aquí él está hablando del casamiento. ¿Ve? Pero él está hablando de distintas circunstancias en la vida que se pueden presentar. Pero aquí apenas estamos hablando en sí lo que es el matrimonio, o sea, el principio de esto, ¿verdad? Por eso, miren, el verso 25 dice, pero de las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Aquí Pablo iba a dar su consejo, porque él mismo lo reconoce, dice, yo no tengo un mandamiento de Dios, pero dijo en el verso, dice, mas doy mi parecer. Iba a dar su consejo Pablo de qué era lo que mejor le convenía a una doncella, a una virgen. Dice, pero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi consejo como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, lo que él está diciendo es que el consejo que va a dar es un consejo cristiano. Porque también no todos los consejos que se dan son precisamente eso, a veces son malos consejos. Por eso cuando alguien va a aconsejar, mayormente los padres no tienen que hacerlo a través, bajo el filtro o el lente de sus propios intereses. Lo tienen que hacer a través del filtro, del lente de la palabra de Dios. Por eso Pablo les previno, para que la gente no fuera a pensar, decir, Pablo está diciendo por alguna conveniencia. Pero él lo está diciendo, dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que es bueno al hombre estarse así. ¿Ve? O sea, como soltero, le es bueno al hombre estar soltero, está bien. Dijo, y luego él pregunta, ¿estás ligado a mujer? ¿Estás casado con una mujer? Entonces no intentes soltarte, no intentes separarte. Eso es el plan que Dios ha establecido desde el principio. Luego vuelve a preguntar, ¿estás suelto de mujer? O sea, ¿no tienes esposa? Dice, entonces no procures mujer. Pero este es un consejo que Pablo está dando. Dice, mas si tomares mujer, no pecaste. O sea, no está mal que te quieras casar. Y si la doncella se casare, tampoco pecó. Pero aflicción de carne tendrán los tales. Una persona que está pensando en casarse, sabe que el casarse no solamente es, pues ya voy a vivir con alguien más. No, tiene sus cosas que van involucradas. Si el joven, antes de casarse, trabajaba cuando quería ya y medio se sombreaba con sus papás, etcétera, cuando se case la cosa va a ser completamente diferente, porque ahora sabe que es responsable por una familia, que va a tomar su propia responsabilidad sobre sí. No va a meterse en el paraguas ahí de, usted sabe, de sus padres o de alguien más. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sabe que si estando soltero dormía sus 8 horas o las que duerma, cuando se case y comiencen a venir los hijos, van a venir los desvelos. Porque el niño va a llorar toda la noche. Va a saber que va a tener que tomar una responsabilidad de trabajar porque va a sustentar una esposa y no al revés. ¿Correcto? Por eso el apóstol Pablo dice, y si
pero aflicción de carne tendrán tales cosas. No dice que es malo, no dice que es prohibido el casarse, pero le está advirtiendo que lleva una gran responsabilidad. ¿Ve? Mas yo os dejo, o sea, yo se los dejo a su criterio. Ustedes van a decidir por sí mismos. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Imagínense, si era corto en el tiempo del apóstol Pablo, ¿qué tan corto será en esta mañana? Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen. Mire, alguien pervirtió esta escritura hace unos 20 años quizá. Y entonces, en un cierto lugar, en una cierta iglesia, lo que hicieron fue que le dijeron a los jóvenes: y señoritas, lo sentimos mucho, los que ustedes ya no entraron para esta fecha ya no se van a poder casar, así que deben de conservarse. Bueno, ahora parecería algo espiritual, pero no lo es de ninguna manera. Deben de conservarse puros, limpios y santos para el Señor. No busquen novia, no busquen esposa. Y ustedes jóvenes por la misma manera. Es más, ustedes que ya están casados, vivan como si fueran ángeles. Ya no se unan con sus esposas. ¿Sabe usted, se imagina en lo que terminó todo esto, verdad? A las jóvenes que no las quisieron dejar casarse en la iglesia, buscaron afuera absolutamente a todas. Los jóvenes por su parte hicieron lo mismo. Y los matrimonios fue una cosa terrible. ¿Por qué? A causa de malinterpretar la escritura. Del verso 29 nos pasamos al 32. Dice: quisiera pues que estuviera sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, de cómo ha de agradar al Señor. ¿Ve? Pero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, cómo ha de agradar a su mujer. Porque ahora ya no está solo, ahora ya está acompañado. En el verso 34. Y asimismo hay diferencia entre la casada y la soltera. La doncella, o sea la soltera, perdón, entre la casada y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Yo creo que entendemos lo que eso se refiere, ¿verdad? Por eso cuando la gente le dice, pervierten la escritura y dicen: Dios lo único que quiere es el corazón, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bueno, esa es la escritura, pero pervertida. Porque a Dios no solamente le interesa el corazón de la persona. Él quiere su alma, cuerpo y espíritu. Por eso aquí el apóstol Pablo no dice que la doncella solamente tenga cuidado de las cosas de su espíritu. Dice: la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a su marido. Esto empero digo para vuestro provecho, para no echaros lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento lleguéis al Señor. Luego aquí va el consejo para los padres, del verso 36. Mas si alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga lo que quisiere, no peca, que se case. ¿Entendemos esa escritura, hermano? Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad y que determinó en su corazón esto, el guardar a su hija virgen, bien hace. Así que el que la da en casamiento bien hace, y el que no la da en casamiento hace mejor. Verso 39. La mujer casada está a la ley
mientras vive su marido. Mas si su marido muriere, libre es, cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Empero más venturosa será si se quedase así, según mi consejo, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. O sea, el apóstol Pablo estaba dando el consejo, pero lo estaba dando de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Ve? Por eso, mire, yo creo que aquí el padre y la madre deben de tener el discernimiento del Espíritu Santo para poder aconsejar correctamente. Mire, al mensajero le preguntan, ¿qué se debe hacer? En preguntas y respuestas, en la página 1056, le preguntan, hermano Branham, ¿en qué logros deberíamos permitir de participar a nuestros hijos de edad preadolescente? Y luego él dice, discúlpeme, o sea, la palabra él la leyó mal y vuelve a leer la pregunta. ¿En qué actividades deberían participar nuestros hijos de edad preadolescente? También, ¿cómo deberíamos proceder en cuanto a ayudarlos a elegir a sus compañeros? Esta es la pregunta. Él contesta, manténganlos con compañeros cristianos todo el tiempo que a usted le sea posible. Manténganlos con compañeros cristianos todo el tiempo que a usted le sea posible. Porque si a usted como padre le crea más satisfacción que el joven o la señorita estén con sus amiguitos de la escuela, pasado el tiempo, después no se vaya a quejar. ¿Ve? Y aunque no crea, a veces las jóvenes mismas o los jóvenes prefieren a los amigos de la escuela, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Bueno, eso muestra lo que está dentro de ellos. No importa que ellos digan otra cosa, a lo mejor ni siquiera la dicen para comenzar, ¿verdad? Manténganlos con compañeros cristianos todo el tiempo que a usted le sea posible. Manténganlos si es una muchacha, manténganla con muchachas cristianas, muchachos cristianos, viceversa. Si ella tiene la edad suficiente para andar de novia con un muchacho, vea que ella se quede con el tipo correcto de muchacho. Desaliéntela de cualquier muchacho si no es así. A un muchacho de una muchacha. Si ella anda de novia con un incrédulo, pero el asunto es que a veces los papás ni por enterados, ¿verdad? La muchacha puede andar con quien... No, los padres no saben en lo absoluto. Ellos viven en otra atmósfera. Si ella anda de novia con un incrédulo, traten de alentarla a andar de novia con un creyente y viceversa. ¿Están escuchando el consejo de la palabra? Hagan su hogar agradable. Hagan de su hogar un hogar donde su hija o su hijo no se avergüence de traer a sus compañeros delante de su padre y su madre. Yo lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir 100 veces. Yo no creo en esas relaciones de noviazgo en las cuales ni el padre ni la madre sepan, ni el pastor sepa. Eso es ilegal aquí y en China y en Estados Unidos. Donde quiera que haya mensaje es ilegal. Porque si la joven o el joven están pensando correctamente, tienen una relación seria, ¿cuál sería el delito en estarlo escondiendo? Si lo están escondiendo es porque hay algo mal. Y ellos lo saben dentro de ellos mismos. Esa es la razón por la cual, pues que nadie se entera, nada más tú y yo. Y ahí nos escribimos con la mirada o a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Eso no es correcto. Y si alguna joven hace eso, no creo que ahorita esté sabiendo eso, ya lo hace de siempre. Lo hace por su propia cuenta y riesgo. Y cualquier cosa que le salga mal, no vaya a culpar a la humanidad, mejor ponga la culpa donde debe de recaer. Hagan su hogar agradable.
Hagan de su hogar un lugar donde su hija o hijo no se avergüence de traer a sus compañeros delante de su padre y de su madre y a sus casas. ¿Verdad? Y hagan el lugar tan feliz que ellos estén contentos con sus hogares para quedarse allí. Ahora, este es el consejo de la palabra de Dios. Pero mire, a veces los padres viven tan absortos en su propio mundo, o en su trabajo, o en sus negocios, que nunca disponen de tiempo para platicar con sus hijos respecto al noviazgo. Si yo les dijera a los padres, a las madres, ¿cuántos de ustedes han platicado con sus hijos? Levanten su mano respecto al noviazgo. Bueno, que Dios los bendiga a los hermanos que lo han hecho. A los que lo han hecho saben que tienen una gran responsabilidad. ¿Ve? Por eso a veces se piensa que los hijos son como una planta, que tan solamente hay que echarle agüita y es todo lo que se requiere. Pero ¿sabe usted que una planta requiere incluso algo más que echarle agua? La planta se tiene que podar y se les tiene que quitar las hierbas trepadoras que las tuercen. ¿Ve? Eso es responsabilidad de los padres para con sus hijos, para los varones y para las doncellas. Mire, el profeta cuenta de una experiencia que él tuvo con alguna joven de la iglesia. En el mensaje de Hebreos, la página 349, 350, dijo el mensajero: una jovencita aquí no hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo era pastor de aquí, acostumbrábamos tener unas clases solamente para los jóvenes. Y yo les hablaba a las jóvenes el domingo por la tarde acerca de sexo y cosas. Luego al siguiente domingo por la tarde a los jóvenes y trataba de tener estas cosas controladas. Una jovencita empezó a salir con un chaparrito de aquí de la ciudad. Fumaba cigarros y traía una botella de licor en su bolsillo y manejaba un auto pequeño deportivo por la ciudad. Ahora voy a hacer aquí un paréntesis. Este es mi pensamiento. A veces ese tipo de cosas, el hecho de que el joven sea el más fumador, el que sea capaz de un solo trago, usted sabe, tomarse medio tequila, o a veces el que traiga el mejor auto, a las muchachas eso es lo que les impacta, ¿verdad? Eso es lo que les da, que usted sabe, porque es parte de la naturaleza humana. A veces ese tipo de personajes son los que hacen como sus héroes. Pero mire, dice el profeta, yo no podía ver lo que ella veía en ese muchacho. O sea, él no podía entender. Quizá él se preguntaba, pues, ¿qué le habrá visto a este joven, esta muchacha? ¿Verdad? Dice, él no venía a la iglesia, él se quedaba allá afuera, la traía aquí a la iglesia. Mire qué desvergonzado, ¿eh? La traía y como la iglesia tenía estacionamiento, la despedía, la bajaba del carro, quizá muy amable, aquellos carros antiguos, le abría la puerta. La muchacha iba viene muy contenta a entrar al culto y el joven se esperaba ahí, no entraba, quizá de lejos oía el sermón. Él se quedaba allá afuera, la traía a la iglesia y luego él se sentaba allá afuera en su automóvil esperando. No entraba a la iglesia. Yo le dije a ella un día, ella vivía en New Albany, yo le dije, quiero preguntarte algo, muchachita. ¿Qué es lo que ves en ese muchacho? ¿Ve? Yo dije, en primer lugar, él odia la mera religión que tú tienes. Eso ya era el primer conflicto, ¿verdad? Ahora, dice, él odia la mera religión que tú tienes. Él desprecia a tu Cristo. Él nunca te será un esposo. Él te hará miserable toda tu vida. Y tú piensas
yo ya soy quinceañera. Es lo que decía la muchacha, ¿verdad? Ella comenzó a usar maquillaje y a comportarse sueltamente. Ahora, porque aquí hay algo. Si la joven estaba tratando con un joven que no era creyente, este joven, yo quiero imaginármelo en aquel auto deportivo, quizá no era la única joven que le guiñaba. Pero quizá él, cuando iba por su flamante auto deportivo, imagínense, no era cualquier auto, era un deportivo, descapotado, iba ahí por la carretera y veía a aquellas jóvenes pintadas, pues inmediatamente con la mirada la seguía hasta que tenía que regresar otra vez porque se podía estrellar adelante en el auto, ¿verdad? Pero entonces ella se fijó que si él se fijaba en aquellas jovencitas pintadas, bueno, ella tenía que estar a la altura de ellas. ¿Para qué? Para llenar las expectativas de este joven. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, también ella comenzó a hacer lo mismo, se comenzó a pintar. Ella comenzó a usar maquillaje y a comportarse sueltamente. Y cuando menos lo pensó, ella estaba en casas de mala fama. Ahora, esta joven tuvo la oportunidad de escuchar el consejo de sus padres y de escuchar el consejo de su pastor. ¿Correcto? Ella ya murió. Imagínense, si cuando el profeta era pastor era una jovencita, quiere decir que murió prematuramente, murió muy joven, ¿verdad? Pero en aquel entonces ella se paró aquí. ¿Saben ustedes la excusa que esta joven me dio allá en aquel entonces por la que ella amaba a este muchacho? ¿Quieren escuchar qué es lo que ella dijo? ¿Cuáles eran los argumentos? Ella dijo, y esto parece ridículo, pero es lo que ella dijo. Uno no sabe a veces lo que está en el pensamiento de la gente. Ella dijo, él tiene pies tan curiositos y huele tan bien. Mire que eso fue lo que le aprendió a ella, los pies. Siempre caminaba mucho así, usted sabe, con la mirada abajo, porque lo único que se fijó más fue en los pies. Él tiene pies tan curiositos y huele tan bien. Dice el mensajero, ¿pudieran ustedes imaginarse eso? Él perfumándose, eso es ser un afeminado y no un hombre. Mire, hermana, dije yo preferiría salir con un muchacho, bueno, ya que ella se estaba fijando en los pies, fíjese lo que le dice. Yo preferiría salir con un muchacho cristiano que tuviera los pies anchos como vagoncitos cargueros de minas. Y que oliera como un zorrillo si él fuera absolutamente un cristiano. Correcto, esa es la verdad. Sí, esa fue la excusa. Pies tan curiositos y huele tan bien. Dijo el profeta, ese visitador de casas de mala fama finalmente arruinó la vida de la joven. Es una lástima, una desgracia. ¿Ve? Lástima que la muchacha no lo pudo o no lo quiso entender, ¿verdad? Si ella hubiera entendido el consejo de sus padres y su pastor, su final hubiera sido completamente diferente. Por eso, mire, cuando una jovencita, y de eso vamos a hablar después, vamos a abundar, llega virgen al matrimonio, es una satisfacción para sus padres. ¿Ve? La Biblia declara lo que representa una buena esposa. Mire, vamos a ir al libro de Proverbios, el capítulo 12. Proverbios 12, el versículo 4. Proverbios 12, 4. La mujer virtuosa corona es de su marido, ¿verdad? Mas la mala como carcoma de sus huesos. Ustedes mujeres saben lo que es y se me va ese nombre, eso, lo que descalcifica los huesos. ¿Cómo se llama, hermano?
la osteoporosis, ¿verdad? Una mujer virtuosa es una corona para su marido, ¿ve? Pero la mala es como una osteoporosis que poco a poco le va debilitando los huesos. Y a lo mejor el hueso que más pronto comienza a debilitarse es del de espina dorsal. ¿Ve? Más la mala como carcoma de sus huesos. Por eso, una buena esposa es lo mejor que el hombre pudiera recibir aparte de su salvación. Por eso, mire, el matrimonio es la meta principal aparte de la salvación de cada persona. ¿Ve? Mire, vamos a ir a Proverbios, el capítulo 18. Me está dando risa porque mi niño Uziel, ustedes saben, ellos no entienden esas cosas, desde luego, ¿no? Pero él a veces se pone a platicar y luego dice que él quiere tener esto y aquello y lo otro para cuando se case. Yo digo, bueno, pues ni siquiera entiende realmente de lo que eso se trata, ¿verdad? Pero ya en su mente está pensando que algún día se va a casar. En Proverbios 18, 22 dice, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. O sea, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Mire, el profeta Dios dice aquí en la historia de su vida, el folleto que tenemos en español, dice, pero ahora, una buena mujer es una joya en la corona de un hombre. Ella debería ser honrada. Mi madre es una mujer, mi esposa también, y ellas son adorables. Y yo tengo miles de hermanas cristianas a quienes yo respeto en grande manera. Pero si ellas pueden respetar lo que Dios las hizo, madres y verdaderas reinas, está bien. Ella es una de las mejores cosas que Dios le pudiera dar al hombre, una esposa. Después de salvación, una esposa es la mejor cosa si ella es una buena esposa. Pero si ella no es, Salomón dijo, una buena mujer es como una joya en la corona de un hombre, pero una vulgar o que no es buena es como agua en su sangre, y eso es la verdad. Es la peor cosa que pudiera suceder, así que una buena mujer, si usted tiene una buena esposa, hermano, usted debería de respetarla lo más que pudiera, ¿correcto? Usted debería ser eso, una real mujer. Y ustedes, niños, si ustedes tienen una real madre que se queda en el hogar y trata de cuidarlos a ustedes, manteniendo sus ropas limpias, enviándolos a la escuela, enseñándoles de Jesús, ustedes deberían de honrar a esa dulce madre con todo lo que está en ustedes. Ustedes deberían de respetar a esa mujer, sí, Señor, porque ella es una madre verdadera. Por eso, hermano, y el profeta lo dijo, que se debe orar bastante antes de elegir. Aquí mismo en Hebreos capítulo 7, parte 2, dijo el profeta, el matrimonio es honroso, pero se deberá de entrar con mucha oración y reverentemente. El amor genuino por esa mujer los atará juntos para siempre. Lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Cuando ustedes caminen allí por la calle, ella pudiera llegar a envejecerse y a estar canosa y arrugada. Pero ese mismo amor que usted tenía para ella cuando era una jovencita hermosa, usted todavía lo tendrá. Usted pudiera llegar a tener sus hombros caídos y estar calvo y tener su rostro arrugado y todo lo demás, pero ella lo amará como cuando usted se paró con sus hombros anchos y su cabello ondulado, si verdaderamente es de Dios. Porque ustedes están esperando la hora cuando crucen el río allá, cuando regresen a ser otra vez un hombre y una mujer para vivir juntos eternamente. Esa es la promesa eterna de Dios. Él dijo que Él lo haría. Él, no solamente eso, entraremos a ello en un momento, Él juró que Él lo haría. En Escogiendo una novia, estoy terminando, solamente le estoy leyendo unos extractos. Escogiendo una novia, página 7, párrafo 2. Y hallamos que si un hombre orara, y si la mujer orara al respecto, no solamente fijarse en un hermoso par de ojos, o unos hombros grandes y fuertes, o cosas como esas, o algún otro afecto mundano,
pero que primeramente se dirigieran a Dios y dijeran: Dios, ¿es este tu plan? Mire, porque como lo hemos dicho, desde luego que yo creo que un joven y una señorita pueden ser novios y eso no los obliga a ser esposos. ¿Por qué? Bueno, porque en su trato puede ser que no se entiendan, ¿verdad? Pero el hecho de que el joven y la señorita tenga él novia tras novia, tras novia, tras novia, ella tenga novio tras novio, tras novio, eso a cualquiera le va a mostrar algo que anda mal en esa persona. Eso yo creo que cualquier persona lo entiende, no requiere uno ser una persona muy espiritual para entenderlo, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado a la joven? O no ha orado lo suficiente, que yo creo que a lo mejor por ahí va el asunto, o el joven lo mismo, no ha orado lo suficiente. De repente se emociona y dice: voy a decirle a fulanita que sea mi novia. O la mujercita, si fulanito le inmediatamente, usted sabe cuando deben de orar al respecto, porque eso también usted sabe, les crea una mala fama a ambos. A cualquiera de los dos. Por eso, como dijo el profeta, deben de orar al Señor y preguntarle: ¿es esta tu voluntad? Y no emocionarse. Como le digo, el hecho de que alguien tenga un novio o ella o él una novia, no forzosamente eso los debe de conducir al matrimonio. A lo que yo me refiero es que puede ser que en el camino no se entiendan. Y si no se entienden, ¿para qué seguir una relación de noviazgo que de principio ya está, usted sabe, hay algo ahí ya que no encaja? Bueno, terminar en santa paz el asunto, ¿verdad? Y decir: ¿sabes qué? Pues no pudimos llevar adelante nuestra relación, tú te vas por tu camino y yo por el mío, y que Dios nos bendiga a ambos. Pero cuando es algo ya recurrente en la vida de él y ella, entonces es mejor que el joven o la jovencita se pongan a orar más seriamente delante de Dios. ¿O estoy errado en lo que estoy diciendo? Es la verdad. Ahora mire, también el hombre, el matrimonio mejor dicho, implica una responsabilidad. Y a veces es lo que a veces los jóvenes no entienden, que es una responsabilidad. Aquí en el mensaje un hombre huyendo en la presencia del Señor, la página 11, dice el mensajero en el párrafo 49. Cuando ustedes llegan a escoger a su esposa para casarse o escoger a su esposo, ustedes tienen que tomar una responsabilidad. Primero, el joven debe de estar cierto que es autosuficiente, que no es dependiente. Porque un hombre que esté en esa situación, yo no puedo entender para qué está buscando casarse. Tiene que ser autosuficiente. Ustedes tienen que tomar una responsabilidad y entonces ustedes deben de recordar suspensivos. Quizá ustedes construyen una casa, es una casa bonita y hermosa. Y entonces recuerden, como mujer casada, ustedes tienen que pensar en la responsabilidad de criar hijos. Es su responsabilidad. No es responsabilidad de una niñera, es responsabilidad de la mujer. Y ustedes tienen que pensar que esas paredes bonitas y lustrosas van a tener pequeñas huellas de manos sucias por todas partes sobre ellas. Además, ustedes tienen la responsabilidad de educar a sus hijos. Una cosa es criarlos, que cuando está bebé, que no le falte la leche, que no le falte el biberón, que no le falten los pañales y esas cosas. Pero luego dijo el profeta, la responsabilidad de educar a sus hijos. ¿Cómo educarlos? Con principios cristianos. Pero para que un hombre y una mujer puedan transmitir esos principios, ellos tienen que tener un carácter definido, como personas adultas, como personas mayores. ¿Ve? Además, ustedes tienen la responsabilidad de educar a sus hijos. Ustedes tienen la responsabilidad de vestirlos y alimentarlos.
esta responsabilidad ya no le corresponde, a ninguno de los suegros por ninguna de las dos partes, le corresponde a ellos mismos. Por eso, si el joven no siente que es autosuficiente en ese aspecto, pues mejor que piense en algo mejor, ¿verdad? Si siente que no tiene, usted sabe, por eso, mire, yo hace poco platicaba con una joven y le decía, mira, una de las cosas por tu propio bien que tienes que buscar es que el joven, aparte de tener una solvencia económica, te tiene que dar una solvencia espiritual. ¿Me explico? ¿Qué es una solvencia espiritual? Que esté plantado en la palabra. ¿Correcto? Porque a veces usted sabe por eso, y yo creo que estas cosas las jóvenes las están entendiendo, los jóvenes también. No se trata de casarse por emoción, porque una emoción les puede arruinar toda su vida. Ahora, y esto no es ponerles trabas, usted sabe a ver quién logra brincarlas y a ver quién no. Es parte de la responsabilidad que el joven y la señorita saben que tienen que tomar si están pensando, lo cual es correcto. Es lo que, por eso comenzamos diciendo, esto es lo que Dios instituyó al principio. Si van a tomar una responsabilidad, tienen que saber qué es eso. Y yo creo que el joven, eso es lo mínimo también, aparte de su amor y su devoción hacia la señorita, tiene que ofrecerle primeramente una solvencia espiritual. Y después, porque tampoco no diga, bueno, mira mi cariño, usted sabe, eso podría ser bueno, y a veces es parte de aquellas historias, ¿verdad? Pero uno no solamente tiene que vivir de esos cuentos de hadas, uno tiene que vivir en la realidad. Uno decir, mira querida, nos vamos, aunque sea aquí debajo de un eucalipto, ahí vivimos. Bueno, usted sabe que eso no es posible. O sea, le tiene que ofrecer una solvencia también. ¿Ve? Por eso yo creo que el joven, antes de casarse, tiene que llevar a su esposa, tiene que saber dónde va a llevar a su esposa. Y a veces piensa que rentar es un pecado, es un delito. ¿Quién le dijo a usted eso? Si el mismo hermano Branham lo hizo. ¿Ve? Pero entonces tiene que saber. Por eso, mire, yo lo voy a repetir una vez más. Yo no creo, y esto no lo, usted sabe, si ya han tenido tiempo escuchándome, no se me acaba de ocurrir en este momento. Yo creo que cuando el joven y la señorita se viene a casar, tiene que haber una independencia. ¿Ve? Porque a veces los padres, y es parte de la cultura, y a veces no creen que ustedes que es fácil sacárselas, y hasta se enojan con uno. Si tienen 5 hijos, bueno, ahí en su misma propiedad ya están pensando hacerle de 5 niveles la casa para tenerlos a todos. Yo digo, ¿para qué los quieren? Yo le aseguro que una pareja vive más sola, mejor sola, que teniendo otras influencias, para bien o para mal. Y eso es lo que, pero a veces uno dice, no, pero es que son mis hijos, yo sufrí. Pues cada tiene que tener su propia experiencia, hermano. ¿Ve? ¿Para qué los quiere usted tener ahí? Y a veces, usted sabe, porque cuando hay algún problema, inmediatamente todos se involucran ahí los que están. Y esa es una verdad. Y ustedes saben que yo esto no lo acabo de inventar, ya se los he dicho por tiempo. Ojalá y que los hijos, antes que los padres, puedan entender eso. Papá, mamá, me voy a casar, te agradezco si me quieres tener un cuarto, pero es mi vida con mi esposa. Si ahorita no tengo una casa, me voy a rentar. ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está el pecado de rentar? Y eso es lo que se tiene que hacer, hermano. Y espero, bueno, yo espero que estas cosas que estamos hablando, pues son parte de nuestra vida, ¿verdad? Son parte de este misterio matrimonial que estamos viendo, porque el matrimonio no solamente es decir aquí en el altar, ¿acepta? Oh, sí, pues imagínese estando en el altar, ¿quién no va a aceptar, aunque le pusieran eso y más, ¿verdad? Pero no, eso no es suficiente.
El asunto es que es algo para toda la vida. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y yo espero que esta palabra, a lo mejor de mi entendimiento, esto es, usted sabe, uno muchas veces tiene que buscar, y aquí más allá, y es parte de uno como ministro, ver lo que el profeta dijo, para traerle a usted lo más cercano a la palabra, y que uno sabe que le va a hacer beneficio. Estos sermones yo no los cocino ahí, usted sabe, en un microondas, ahí en 3 segundos, ya que esté calientito y listo. Uno tiene que leer, tiene que documentar, tiene que orar al Señor para decir: Señor, ¿qué es lo mejor para tu pueblo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos has dado de escuchar esto, Dios, que es algo importante acerca de este misterio matrimonial, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que cada uno de tu pueblo podamos entender estas cosas, Señor, y que los jóvenes que en esta mañana han escuchado esto, que no les pase de noche, Señor, Padre, sino que realmente lo atesoraron en su corazón, oh Dios, sabiendo que es parte, esta es la verdad revelada, Señor. Este es el misterio matrimonial, Señor, que tú has traído, Padre Celestial, para que cada joven, Señor Jesús, tenga una mejor oportunidad, oh Padre. Oh Dios, que quizás sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos tuvieron, Señor Jesús. Ahora saben cómo hacer correctamente las cosas, Señor. Si no las hacen, no tendrían absolutamente ninguna excusa delante de ti, Señor Jesús. Padre, permite que el buen consejo de tu palabra pueda caer en nuestros corazones, Señor, y que tu pueblo sea bendecido, Señor Jesús. Gracias te doy en esta mañana por tu palabra, en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Amén.